Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les dejo este tutorial para instalar el gpedit.mcc, es decir, el editor de directivas de grupo local. Muchas veces necesitamos realizar alguna configuración dentro de esta herramienta y en las versiones más básicas de Windows como el Home o el Home Single Language, esta no viene instalada. Así que vamos con la intro y arrancamos. Como vemos, cuando yo intento entrar al gpedit me sale este cartel de error que no se puede encontrar el archivo. Si yo me voy a las propiedades del sistema, vamos a ver que yo estoy corriendo el Windows 10 Home de 64 bits. Esta versión de Windows no trae esta función y vamos a ver cómo agregarla. El primer paso, antes de instalar la función en sí, y siempre es lo más recomendable, es hacer un punto de restauración por si algo del procedimiento llega a fallar, puedan volver para atrás y no tengan ningún problema con el equipo. Para eso vamos a ir clic derecho en este equipo, propiedades, vamos a ir a configuración avanzada del sistema y en la ventana que se abre vamos a ir a protección del sistema y acá, como vemos, incluso tengo la función desactivada. Entonces lo que vamos a hacer es configurar, activar la protección del sistema y le vamos a asignar por lo menos un 2-3% del espacio del disco, más o menos unos 10 GB, para que tenga espacio suficiente de almacenar el punto de restauración. Aplicamos, aceptamos y después hacemos clic en crear. Acá le vamos a poner un nombre cualquiera para identificarlo. Vamos a ponerle punto 1, por ejemplo, crear, y esperamos que se haga el proceso. Una vez que se termina de hacer el punto de restauración, cerramos, aceptamos todas las ventanas. Lo siguiente va a ser detener temporalmente el antivirus. En este caso yo tengo simplemente activado el Windows Defender, no tengo ningún antivirus adicional. Si ustedes usan cualquier otro, generalmente haciéndole clic derecho en el mismo icono del antivirus, le da la opción de desactivar la protección temporalmente. Para hacerlo con Windows Defender hay que hacerle doble clic al iconito, protección contra virus y amenazas, nos vamos para administrar la configuración y acá desactivamos todas estas opciones para que el antivirus no nos trabe el procedimiento que vamos a hacer. Una vez tenemos esto hecho, van a descargar el archivo que les dejé el link en la descripción. Es una descarga directa que no tiene ni publicidad, ni virus, ni nada raro. Pueden descargarlo con total seguridad. Una vez que lo tienen descargado, lo van a descomprimir, para lo cual tienen que tener instalado WinRAR o algún descompresor parecido. Y cuando lo descomprimen, van simplemente a hacerle clic derecho y ejecutar como administrador. Le dan que sí a la confirmación de cambios de archivo y esperan a que se realice el procedimiento. Una vez de que termina la operación, van a hacer simplemente un Enter en el teclado para que se cierre la ventana. Cierran esta ventana también y simplemente y sin reiniciar vamos a ir de nuevo al menú ejecutar, gpedit.mcc, aceptar. Y como vemos, ya se abre directamente el editor de directivas de grupo y acá podemos utilizar cualquier herramienta que estén necesitando configurar. Recuerden, una vez que terminaron de hacer el proceso, volver a activar el antivirus si lo habían desactivado antes, y con eso ya estaría todo terminado. Espero que les haya servido el video. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. No olviden dejarme su like y nos vemos en próximos videos.